Tengo el gusto de presentar al doctor Enrique Stola, feminista, médico, especialista en psiquiatría, especialista en psicología clínica, director de psicodrama, especialista en metodología de la investigación científica, magíster en psiconeuroendocrinología, doctorando en filosofía, experto en violencia de género, masculinidades y agresiones sexuales contra las infancias, entre otros muchos antecedentes. Así que adelante, Enrique, un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena la conferencia que dio el colega y ya dio datos y situaciones de las prácticas masculinas. Y yo quería hablar un poco sobre los sostenes y las complicidades de estas prácticas que si no, no se podrían mantener. ¿Desde dónde hablo? Estoy hablando desde Buenos Aires, estoy hablando desde lo que llamamos nuestra América, un continente atravesado por el colonialismo, por la colonización del poder, del ser y del conocimiento, y que ha sufrido políticas imperialistas y que en este momento también sufre lo que es los efectos del paradigma neoliberal que está dominando el mundo. Y señalo solamente 3 dimensiones de la dominación que se expresa en casi todas las sociedades con cierto nivel de sus fuerzas productivas, que tiene que ver con la dominación de género, con la dominación de raza, no porque la raza exista como sustrato biológico, sino como construcción ideológica y como categoría económica que ubica los cuerpos en determinados espacios y en determinadas condiciones de explotación económica, y la dominación de clase por parte de las burguesías locales y del capitalismo financiero a nivel internacional. Entonces, diferentes dimensiones de la dominación que podemos tomar como del occidente que nos influye y domina, hemos aprendido, podemos establecer categorías, pero que en la realidad atraviesan los cuerpos y se expresan de diferente forma. Estamos hablando de cultura de la violación. Estamos hablando de jerarquías masculinas y de agresiones sexuales a mujeres, niñas, niños, adolescentes, y también a las personas trans, transvesti y a una parte de lo que es el movimiento gay. Estamos hablando de maltrato de los cuerpos, pero hay algunos elementos que creo que son bastante fundantes. Son fundantes de la cultura de la violación, porque violan vínculos fundamentales para la estructuración socioafectiva de cualquier sociedad. Y este es el incesto paterno-filial. El incesto paterno-filial que fue denunciado por las feministas norteamericanas en la década del 60 y que yo señalo que hay, y que es, es un momento, ese incesto paterno-filial, que la mayoría de los códigos penales no lo califica como tal, sino hablan de agresión, abuso sexual agravado por el vínculo, es decir, y no le dan la entidad que tiene a esto, porque es allí donde hay un niño y una niña
que está en situación de máxima vulnerabilidad afectiva, porque lo que necesita de ese padre es, ya sea padre biológico, adoptivo, lo que sea, pero ese padre es la máxima protección, de él recibe la agresión sexual. Y si millones de niños y niñas en el mundo, hay cifras de UNICEF del 2008 que encontré, que hablan de ya de 150 millones de niñas y 70 millones de niños en el mundo en esa época, son abusados, son agredidos sexualmente por el padre. Esto significa que los varones nos damos un permiso para hacer lo que se nos antoja en general con los cuerpos, y esto es fundamental para la cultura de la violación. Pero además de ese incesto paterno-filial, hay otro tipo de agresión sexual a niños, a niñas, que le llaman incesto eclesiástico. Estoy hablando aquí de lo que es Occidente, ¿no? Y su área de influencia. Y voy a hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una parte importante de su política dirigida hacia los pobres, hacia niños y niñas en situación de marginalidad. Ahora, piensen ustedes en el desastre que está produciendo el neoliberalismo y en cómo va creciendo lo que se llama la negritud. Esto de que millones y millones de personas son tratadas como eran tratadas los negros y las negras en la época de la esclavitud y sin ninguna perspectiva de vida. Y esos niños y niñas que están así en situaciones totalmente desestructuradas, cuando se encuentran con una contención, confían totalmente, están en máximo estado de vulnerabilidad también afectiva y económica y material, confían totalmente. Y ahí hay un cura o un obispo que los agrede sexualmente, y esto es incesto eclesiástico. Si no, puede venir de familias que ese niño, esa niña que están medianamente estructuradas, contenidas socialmente, pero que, como decía alguien que sufrió el incesto eclesiástico, ahí en el momento del bautismo comienza el dominio del cuerpo. Y a ese niño, a esa niña le van a decir que los angelitos la protegen, que le rece todos los días a Dios, va a cumplir con todos los rituales que hace a su ser, a pertenecer a la comunidad cristiana, etcétera, etcétera. Y cuando se encuentra con el representante de Dios, está también en una situación de máxima vulnerabilidad, porque además no ha tenido educación sexual integral, no ha tenido educación sexual. Y ahí se produce también el incesto paterno-filial, perdón, el incesto eclesiástico. Entonces, por otro lado tenemos a la Iglesia Católica dándose una estrategia para cuidar a sus incestuosos. Y el incesto es la vía para la prostitución de niños y niñas, y fundamentalmente de las niñas. El 75% de los padres violentos, de los progenitores violentos, también abusa de sus niños y niñas, es decir, son incestuosos. Entonces, la Iglesia se da una protección de sus incestuosos, pero también ha elaborado una protección de los incestuosos que están fuera del contexto de la Iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, por un lado, con las políticas activas en contra de la educación sexual integral. Lo hace, por otro lado, con la relación muy directa que tiene
con los sectores más conservadores dentro de los estados republicanos, dentro de la institución republicana que se llama Poder Judicial, que tienen políticas a su vez para castigar a las madres protectoras que denuncian el incesto paterno filial. Y eso lo vemos muy bien en España, lo vemos bien en Francia, en Estados Unidos, en toda nuestra América, en Argentina. Hasta sacándole a los hijos y a las hijas y entregándoselos a los imputados de abuso de incesto paterno filial. Pero además, tienen una consigna muy clara, que es la lucha contra la ideología de género que la inventó el Vaticano. Y esto es luchar contra más de 60 años de estudios académicos e investigaciones de las compañeras feministas que han podido hacer visible los modos de dominación sobre los cuerpos desde las perspectivas de género y las perspectivas interseccionales. A esto le podemos sumar el sostenimiento de estructuras como el Opus Dei, como Hazte Oír, por ejemplo, de España, organismos a través del cual se organizaron y se transmitieron fondos para partidos como Vox y para la estimulación de la ultraderecha en toda nuestra América, ligadas a la ultraderecha norteamericana, con consignas muy claras antiderechos, con consignas muy claras con mis hijos no te metas, esto es, en contra de la educación sexual integral. Si las investigaciones en España han mostrado que los niños de 8 y niñas de 8 o 9 años acceden casualmente por su teléfono a la pornografía, y que la mayor parte de los pibes adolescentes entre los 13 y 17 años, 19 años, consumen casi el 90% pornografía, significa de que no es la educación sexual integral, sino que la que está educando sexualmente es la pornografía. Y la pornografía está enseñándole a los varones desde pequeños, desde adolescentes, que pueden hacer cualquier cosa con el cuerpo de las mujeres. Y por lo tanto es una validación de la explotación sexual, es un sostenimiento ideológico y práctico de la trata de personas con fines de explotación sexual y de la validación como machos que podemos ir, pagar y explotar el cuerpo de una mujer en cuanto a lo que se llama consumo de la prostitución. Pero todo esto que significa a la vez que significa a la vez muchísimo dolor para las mujeres y significa cuerpos arrasados en el mundo, porque las mujeres que son transportadas desde nuestra América, desde Centroamérica, a Alemania, por ejemplo, a los países donde se supone se respetan los derechos de las mujeres. Todo esto tiene que ver también con la forma en que estamos siendo educados los varones. Y el uso de la tecnología actual en función del sostenimiento de la dominación masculina. Necesitamos educación sexual integral. Pero lo cierto es que la Iglesia Católica, los conservadores, los sectores conservadores, gran parte del Poder Judicial, los partidos de la derecha, se oponen a la educación sexual integral. Se oponen, plantean educación en el amor y todo lo demás, y las consecuencias de eso es que
niños y niñas están sin las palabras que les pueden permitir darse cuenta de lo que les está pasando o pedir ayuda. En la ciudad de Buenos Aires, el año 2019, el 80% de las denuncias que se hicieron por agresiones sexuales a niños y a niñas surgió de escuelas con gestión pública, no de gestión privada, de gestión pública, no confesionales, de gestión pública, gracias a docentes que se juegan y dan una buena educación sexual integral, espacios, islas de libertad en donde se da una buena educación sexual integral. Y niños y niñas ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando y entraron en crisis, hablaron, dijeron y se hicieron las denuncias. Si no hubiese existido educación sexual integral, esas niñas estarían a merced y esos niños estarían a merced de sus progenitores incestuosos. Entonces, necesitamos una formación diferente para los varones. Necesitamos darnos cuenta, además los varones, que el neoliberalismo está imponiendo múltiples formas de considerarnos machos. Entre esas múltiples formas de considerarnos machos, agresiones, guerra, deportes de riesgo, bueno, todo lo que ya sabemos sobre cómo nos educan, y esto de ser macho, ser varón, entre esas múltiples formas está el abordaje del cuerpo de las mujeres en forma de explotación sexual. No solo como trata, porque el varón que va y decide pagar a una mujer para que lo escuche, para que haga sobre su cuerpo lo que él quiere, o hacer sobre el cuerpo de la mujer lo que él quiere, o decide pagar a una persona trans, travesti, por lo mismo, cuando termina, sale de allí sintiéndose macho. Esta es una de las formas de validación que tiene hoy el neoliberalismo, este paradigma civilizatorio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón, si tomo mi teléfono celular, puedo bajar aplicaciones para coger, para foliar gratis, ¿por qué razón decido pagar? ¿Por qué razón millones de hombres deciden pagar y movilizan un monto de dinero tan importante que está compitiendo ahí con venta de armas, tráfico de estupefacientes, etcétera? ¿Por qué razón decidimos pagar? Y tiene en parte que ver con esto, con el goce del ejercicio del poder, con una forma de considerarnos machos. Necesitamos urgentemente que gobiernos que alguna vez pongan límite a los sectores conservadores y a los sectores religiosos y le digan, señores, machos de la iglesia, la educación sexual integral se debe dar en absolutamente todos los estamentos y en todos los niveles, incluyendo obviamente todas las carreras universitarias. Me detengo acá.